y con una ilusión hemos preparado este libro de nuestra super profesora del curso de psicología que se imparte los martes por la tarde, ¿verdad, Juliana? Aquí en Zalla, así que aparte de todos sus alumnos, bueno, ya veo también muchos amigos que habéis querido venir a acompañarle esta tarde. Y para presentar su libro, voy a ponerle las gafas para leer bien, tenemos con nosotros a Carmen Guaita, que es filósofa, profesora y escritora. Ha publicado 12 ensayos sobre ética, interioridad y educación, como Contigo aprendí, Encuentros, Cronos va a mi clase, Memorias de la pizarra, Encuentros o Lo que mis alumnos me enseñaron. Ha escrito también 4 novelas: Jilgueros en la cabeza, El terrario, Todo se olvida y La ventana. Y las biografías de Víctor Ullate, La vida y la danza, y Santa María Rosa Molas, Consolación, y además de la novela biográfica sobre Eti Hillesum, La celda cerrada. Esta es la última novela que acaba de publicar hace muy poquito y que le tiene un especial cariño, ¿verdad? Gracias. Y bueno, yo os animo a que la leáis, a que lo tenéis en vuestras manos, porque es una biografía muy interesante sobre, bueno, una persona que va al campo de Auschwitz y ahí ya tiene, no voy a hacer spoiler, tenéis que leerla, pero tiene una aventura bastante interesante. Es autora también del libreto de la ópera Unidos y del texto de la cantata Laberintos, ambas del compositor español Alberto Arroyo. Ha sido maestra durante 39 años, es tutora de familias en la plataforma de formación online App Family de la Universidad de Padres, colabora también en escuelas de padres y en la plataforma Educar es Todo. Ha sido vicepresidenta del Sindicato de Profesores ANPE, miembro del Consejo Escolar del Estado de España y la Comisión de Arbitraje, Jefas y Deontología de la Prensa y de la Comisión EDUC, que asesora al Consejo de Europa. Docente en centros de formación permanente de profesorado de Madrid, participa como ponente en congresos y encuentros sobre educación en España, Europa e Hispanoamérica. Forma parte del consejo de la Fundación Edelvives y de la Fundación Mundo del Superdotado. Ha colaborado sobre temas educativos en publicaciones profesionales y en prensa, radio y televisión. Lleva el blog La Sala de Profesores y ha sido también miembro del jurado de los premios Acción Magistral, Investiga, Nacional de Fomento de Lectura y Nacional de Poesía. Forma parte de la ONG Teruende, que sostiene proyectos educativos en África, Asia y América Latina. Bueno, pues con este currículum tan interesante, tan completo, y que yo creo que nos hemos quedado con todo prácticamente, pero así ya nos hacemos cargo de quién tenemos aquí esta tarde para presentar el libro de Juliana Manrique. Por tanto, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Un placer. Juliana, gracias por escribir el libro, ya me adelanto para hacerlo porque es un libro que verdaderamente ayuda muchísimo. Y tienes la palabra, Carmen. Gracias por estar aquí a la tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor inmenso. Cuando Juliana me llamó y me invitó, me dio una enorme alegría. Ella es una maestra para mí, una persona de la que he aprendido mucho. Libros que Juliana me ha recomendado han inspirado libros míos. He tenido el inmenso honor de compartir con ella cursos. Hemos sido las dos docentes de cursos, algunas de nuestras exalumnas, profesoras en los centros de formación del profesorado, algunas de ellas pues profesoras más sabias que nadie, pues están aquí. Y me dio mucha alegría porque Juliana es una persona muy inspiradora y es una persona muy luminosa. Y sabía, antes de leer el libro, sabía que esas dos características estaban, como efectivamente están en este libro. Es un libro inspirador y es un libro luminoso. Tengo que confesar que me ha recordado a unos versos de Rosalía de Castro, que me hubiera encantado dedicárselos a nuestra querida tercer miembro de nuestro triunvirato de los cursos de formación, que es la profesora Olimpia Mozo.
Yo iba como, eran Olimpia, Juliana y yo, que iba como, a sentarme a aprender, porque es la verdad. 2 mujeres impresionantes y he tenido el inmenso honor de colaborar con ellas mucho tiempo, muchos años. Y seguiremos, ¿no? No lo sé. Porque hay una cosa que no han dicho en el currículum, soy abuela, y es que eso me lleva mucho tiempo ya. Bueno, pero me he recordado unos versos de Rosalía de Castro, curiosamente, del libro En las orillas del Sar, que está considerado el mejor libro de poesía del siglo XIX, y os los leo. Dichosos mortales a quien la fortuna fue siempre propicia. Silencio, silencio, si veis tantos seres que corren buscando las negras corrientes del hondo leteo. Este silencio, silencio de Rosalía de Castro, de los que estamos bendecidos por la fortuna ante el dolor de los que no lo están, me impactó cuando lo leí, evidentemente, pero es que para mí ha sido volverlo a encontrar en tu libro, y me dirás, es un libro de palabras, porque evidentemente es un libro de palabras, pero es un libro también de aprender a usar el silencio. Y es un libro de palabras que, como dice Rosalía en estos versos, no se refieren a mirar para otro lado. El silencio de Rosalía no habla de mirar para otro lado con indiferencia, habla de acercarse a otra persona con empatía, con respeto, con humildad, con caridad. Y hablar, escuchar a esa persona, aprender a esa persona. Estas palabras con las H's intercaladas le encantan a Juliana y ella siempre nos hace las diferencias de aprender y aprender. Y de alguna manera, una vez que has intentado conocer, o como ella dice, entrar en los zapatos de la otra persona, hablarle con respeto, hablarle con criterio, hablarle desde el alma, pero hablarle sabiendo lo que dices y para qué lo dices. Por eso me ha parecido que es una gran aportación, porque estamos en una época de comunicación, vivimos en una sociedad de la comunicación, en la cual paradójicamente nos sentimos muy incomunicados. Y hay muchos libros que hablan de la comunicación, pero el libro de Juliana es de ella, No es un libro más de comunicación. El libro es como tú, y de hecho cuando te lo dije hace unos días, la llamé o me llamó, nos hablamos por teléfono y le dije, Julián, el libro es como tú. Y él me dijo, oye, me lo han dicho otras personas. Sí, porque reconoces perfectamente a Julián. Reconoces perfectamente su visión del mundo, su visión del ser humano, su visión del papel que el ser humano juega en el mundo, su visión de la relación entre los demás, de las inmensas posibilidades que tenemos de influir y de ser influidos, de enseñar y de ser enseñados, solamente por el hecho de vivir entre personas, que es una frase de Agustín de Hipona, entre personas vivo. Pero también es lo que, digamos, es una frase muy tuya también. Bueno, es que es mi estado del WhatsApp desde hace muchos años. Entre personas vivo, creo que de eso hablas aquí. Entre personas vivo y no me puedo mantener indiferente ante ese hecho. Y mis palabras no pueden entrar como elefantes en cacharrería, que es la primera de las graciosísimas y riquísimas comparaciones y metáforas que ella emplea. Mis palabras no pueden entrar destrozando la vajilla de porcelana, mis palabras tienen que entrar con respeto, tienen que entrar con consciencia en todos los ámbitos en los cuales yo entre personas viva, es decir, en todos. Porque el libro no habla solamente de profesionales de la comunicación, como podemos ser, o podéis ser, los profesores, perdonadme que me meta en la primera persona del plural, no he salido de la profesión, estoy jubilada, pero no he salido todavía sigo pensando en nosotros, los profesores. No es solamente, todos somos profesionales de la comunicación en el ámbito en el que estamos, en los círculos concéntricos en los cuales se desenvuelve nuestra vida, el círculo externo de lo profesional, el círculo interno de las relaciones familiares y afectivas,
y el círculo interior, donde, de la diana de círculos concéntricos, el círculo al que se dirigen los dardos cuando se acierta con la diana, el círculo interior que somos nosotros mismos. De hecho, de todos los capítulos del libro, y creo que ya te lo dije, el que más me ha apelado ha sido el que habla del diálogo interior. Juliana emplea porque claro, ella habla del poder transformador de las palabras, pero no en un sentido meramente externo, también en las palabras que forman parte de nuestro diálogo interior. Ese ha sido el capítulo que más me ha impactado, porque yo formo parte de esas personas que tú dices, me gustó mucho la palabra que empleas, personas abducidas por su diálogo interior. Fíjate, Juliana, me lo decía mi madre, me decía, tú tienes muy buena salud, pero seguro que te atropella alguna vez un coche. Porque, como tantas otras personas, me dejo abducir, humildemente lo confieso, por el diálogo interior. Voy con mis orejeras. Y no me había dado cuenta de esto hasta que he leído este libro. Y ella me ha dicho, porque me lo ha dicho a mí, levanta la cabeza del suelo. Establece diálogo con el entorno que te rodea, que es la calle, la gente, el autobús. Ve con la cabeza levantada. Bueno, desde que lo leí, voy con la cabeza levantada, llevo 15 días. Sí, voy con la cabeza levantada por la calle y me acuerdo de ti, evidentemente, y te lo agradezco mucho. Quiero decir que el libro contiene claves para todos, claves que nos pueden orientar y ayudar a todos en los diferentes capítulos. Hay preguntas, creo que quiero hacerte algunas preguntas, pero sobre todo decirte, Juliana, que tu conocimiento sobre la comunicación está muy contrastado, sabes mucho de comunicación, es profesionalmente a lo que te dedicas. Yo misma te he visto desenvolverte en cursos y ver brotar en los profesores a los que te dirigías una comprensión de lo que estaba sucediendo o de las dificultades que podían ellos de alguna manera reconducir con tu enseñanza. Pero es que este libro, aparte de contener tus conocimientos, tus horas de vuelo como profesional de la comunicación y de la psicología, contiene tu alma. Por eso te lo quiero agradecer. No es técnico, no es solamente técnico, quiero decir, no es solamente formativo, es un libro escrito por una persona que vive entre personas. Y esto te lo agradezco mucho. Gracias, Juliana, de verdad, por permitirme acompañarte esta tarde en este marco increíble de la Fundación Zayas. Es un honor para mí volverte a ver, volver a estar contigo, volver a leer algo escrito por ti. Y adelante, espero que haya muchos más. Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Qué te ha impulsado a escribir este libro y por qué ahora? Bueno, primeramente quiero darte las gracias, pues estoy un poco abrumada de todo lo que has dicho acerca del libro y acerca de mi persona. Por lo tanto, bueno, ahora me has puesto por delante unos retos, tengo que seguir, ¿no? Y realmente, o sea, sí que es verdad que sí que he querido transmitir la importancia de las conversaciones, o sea, porque ahora mismo quizá tampoco hay mucha conversación, faltan conversaciones en la familia, faltan conversaciones en el mundo laboral, faltan conversaciones en todos los ámbitos donde nos movemos, y es que la conversación es el espacio natural donde se crece, donde hay conversaciones, pues se crece, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, Carmen, que estés aquí porque incluso has sacado del libro muchas más cosas de las que yo pensaba que tenía el libro, ¿no? Por lo tanto, muy bien. De hecho, te tienes que reconocer en un capítulo. Es cierto, no lo quería decir, pero es verdad, sí. sí. En el libro sí que es verdad que yo aprendo mucho de la gente. Me impresionó muchísimo uno de los libros que leí de Carmen que decía lo que yo aprendí de mis alumnos. Y es verdad, o sea, es que se aprende de todo el mundo, se aprende de todo el mundo. Entonces, en el libro sí que hay incluso, pues hay cosas que me han contado y que yo he vivido de personas incluso que están aquí en este aforo, y también de Carmen. Carmen un día me impactó cuando en un curso comentó,
hoy en clase un niño, no sé si era de sexto de primaria, me tiró de la chaqueta y me dijo: Carmen, si no me escuchas es como si no existiera. Y entonces a mí aquello, o sea, me impactó y yo dije, pues es verdad, si no escuchamos a la gente es como si no existe. O sea, es una indiferencia que mata. Lo impactante de esto, ¿sabéis qué es? Que aunque no aparece en el libro, ella se acuerda del nombre de ese alumno. Se llama Hugo. Dijo que se llamaba Hugo, ¿no? Hugo. Pero cuando me dijiste Hugo, dije, ¿cómo es posible que te acuerdes del nombre del alumno? Es que eso da la medida de la mujer que es esta señora. Me acuerdo perfectamente que dijiste el nombre del alumno, pero a mí me impresionó muchísimo, que es una cosa muy, muy simple, ¿no? Entonces, el libro está lleno de muchas cosas que yo he aprendido de la gente que me rodea y que me han inspirado. No solamente aprender, sino me han inspirado y luego me han dado ideas para mis sesiones. Y entonces eso, ¿por qué la pregunta? Voy a responder a tu pregunta, Carmen. ¿Por qué yo he escrito este libro y ahora? Bueno, en principio, a mí me gustaba, bueno, tenía esa ilusión y la tengo, de sensibilizar acerca de la utilización del lenguaje. ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje en un diálogo que nos abra horizontes y que no nos limite? Entonces, me he referido tanto al diálogo interior como al diálogo exterior. Entonces, para que poder utilizar bien un lenguaje y las palabras que utilizas cuando te diriges a los demás, es muy importante la reflexión. Y también me di cuenta que era uno de los aspectos que en esta época faltaba, la reflexión. O sea, que a veces no es que queramos utilizar palabras adrede, que dejen heridas en las personas, no, yo eso no lo he considerado nunca, sino sencillamente que la rapidez, la inmediatez, el activismo, hace que a veces pues, la falta de gestión de las emociones, hace que a veces pues, utilicemos palabras que sin darnos cuenta de una manera inconsciente puedan dejar una huella en los demás, una huella pues, no muy positiva. Ahora se diría una huella de carbono, ¿no? Y tal, poco ecológica, una huella poco ecológica. Entonces yo creo que eso es lo que me ha llevado, por una parte, la utilización, a sensibilizar para la utilización del lenguaje. De paso, pues para utilizar bien ese lenguaje es necesaria la reflexión y después consideré que el ámbito donde realmente se produce eso es en la conversación. O sea, favorecer las conversaciones, porque es el ámbito, las conversaciones en las familias, en todos los aspectos y en todos los ámbitos. ¿Y por qué ahora? Porque realmente quizá vivimos en un momento que es muy interesante, es un reto para todos, porque es el momento nuestro, en el que estamos ahora mismo, y hay cosas súper buenas, pero me parecía que nos podemos deshumanizar un poco y que faltaba esto, o sea, el reflexionar acerca de cómo yo me relaciono con los demás, cómo tengo esa generosidad y esa magnanimidad para dirigirme a una persona y sacar lo mejor de ella, porque todo el mundo tenemos cosas muy buenas dentro, pero necesitamos a alguien que venga a sacárnosla y que nos lo haga evidente, y eso ayuda mucho para seguir mejorando. Ahora, si todo el mundo te dice que no vales nada y que tal, y se produce una especie de competencia mala, pues al final te vas retirando y te vas empobreciendo y no te desarrollas humanamente. Y sobre todo he querido que ese libro sirva para un desarrollo personal, pero no de una manera individualista, sino para luego aportar ese desarrollo a las personas, a la sociedad. Eso ha sido más o menos el objetivo, ¿no? Sensibilizar. Y no sé si lo he conseguido, pero quiero conseguirlo. En mi opinión, sí. Muchas gracias, Carmen. De todos los temas que abordas, ¿cuál te parece más necesario en esta sociedad incomunicada, que como comentábamos antes, llamamos paradójicamente sociedad de la comunicación? A ver, todos los capítulos, yo creo que en el libro todos los capítulos están un poco encadenados. Encadenados porque es verdad que es un elenco de temas que normalmente suelo trabajar, pero es como el embrión, esos temas luego, esa materia, se puede desarrollar ampliamente, lo que pasa es que no iba a escribir un manual sobre el asunto, no es un elenco en realidad, con el embrión, con el origen. Luego eso se puede desarrollar en muchas dimensiones teniendo en cuenta el público que está delante. Se puede hacer así, ¿no?
Y de todos a mí el que más me impacta o el que más tal es la acogida a las personas. Eso me parece fundamental, porque cuando tú acoges a una persona ya se establece una especie de comunicación y de conversación. Y la otra persona ya le estás dando la oportunidad de cerrarse, de tener una buena experiencia, de cerrarse o bien de abrirse, y ahí empieza ya todo. La acogida me parece fundamental. La indiferencia mata. La acogida me parece una sonrisa, un ir hacia la persona, dirigirte hacia ella, una mirada que genera expectativas, es una acogida, son gestos no verbales que hacen que esa persona se sienta bien. Pero con el libro tampoco he querido hacerlo todo dulce, no. O sea, porque hay algo que también me importa mucho del libro, que es hacer feedback a las personas, o sea, para que mejoren. Pero eso no se puede hacer si a una persona no la coges y no la quieres. Sería un desahogo que quizá no saques nada de la otra persona. Entonces no es algo de decir, bueno, pues vale, todo fenomenal, tal. No, sino es también sacar eso, lo mejor de cada persona, intentando que también esa persona mejore. Eso es lo que a mí me parece tal. Y también, ya para terminar la respuesta, me gustó mucho una frase que escuché, que no sé dónde la he escuchado, hablando de la reflexión para utilizar bien el lenguaje. Cuando paras, aceleras. Parar es acelerar. A veces pensamos que si lo hacemos todo rápido, si contestamos rápido, estamos teniendo más eficacia, más eficiencia. No, o sea, para, que vas a acelerar. Que eso te va a permitir luego acelerar. Porque si no paras, nos podemos estrellar. Y de hecho, a veces, como no paramos, nos estrellamos. Eso me parece fundamental, desde mi punto de vista. Que aquí tenemos un público con experiencias variadas y que ellos también pueden hablar y pueden decir algo. Muy interesante cómo enfocas la asertividad, que es de lo que has hablado antes. Y muy interesante, porque la asertividad es una herramienta casi de supervivencia. Y me ha gustado mucho el enfoque que le has dado, como lo que acabas de explicar. La posibilidad de mejorar. De mejorar a una persona y mejorar el mundo. Y mejorarte tú, evidentemente, porque convertirte en una persona asertiva te hace crecer. En cuanto a lo que has dicho de parar y acelerar, voy a escribirlo para conservarlo en mi cuadernito. Sí. ¿Hay algún capítulo? La verdad es que no sé ni dónde lo leí, pero se me quedó esa frase como muy grabada, ¿eh? Dije, uy, esto es muy interesante. Muy interesante, sí. Y muy difícil, Juliana. Muy difícil. Muy difícil, sí. Pero todo es cuestión de trabajarlo, ¿eh? Al principio cuesta porque no estamos acostumbrados. Pero luego ya, una vez que empiezas, disfrutas incluso, ¿no? Y es capaz de parar los goles, decir, o sea, un momento, porque sabes que con eso luego vas a ser mucho más eficaz y vas a tomar mejores decisiones. Esto no lo tenía pensado, pero tu respuesta me da pie. Las herramientas que nos facilitan la comunicación y a la vez la aceleración, ¿nos ayudan o nos perjudican? Pues mira, todo depende de lo que tengamos que tratar con las personas, todo depende del contexto, y las herramientas tecnológicas nos facilitan mucho, pero hay materias y hay aspectos que no podemos dejárselo a un correo electrónico o a un WhatsApp, sino que es necesario la mirada, el estar con la persona, el transmitirle las cosas. Es que depende, es que es tan variada la vida y tan rica, que todo depende muchísimo del contexto. Para eso es importante pararse a pensar. Y en este momento, ¿es mejor un correo electrónico? ¿Es mejor un WhatsApp? ¿O es mejor que yo haga el esfuerzo de llamar y decir, oye, ¿nos vemos? ¿Quieres que nos veamos en este momento? Tal. Eso, quizá a lo mejor, como tenemos tantos medios a nuestra disposición, puede decir, hombre, pues si ya le puedo mandar un WhatsApp, ya puedo tal, pero a lo mejor no. No sabemos cómo se puede interpretar eso. No sabemos en qué situación emocional se encuentra esa persona. El WhatsApp no nos lo dice. Si se encuentra en buen momento, si no se encuentra en buen momento, no nos lo dice. Por lo tanto, yo creo que cuando dudemos, lo mejor, una conversación cara a cara. Lo mejor. Bueno, y no os quiero ni contar si es una conversación difícil.
y complicada. Entonces ya, ahí sí que no hay otra solución que el cara a cara. O con un hijo, eso lo dejas bien claro, ¿eh? Claro, claro. Das un buen meneo a comer mamá comiendo en la mesa con el móvil delante. Parar es pararse a pensar, uy, ¿cómo lo comparto eso, Juliana? Sí. Parar y pararse, es pararse, implica detenerse el acto, la acción de pensar. Sí, sí. Qué interesante. El otro día me comentó una vecina, esto no lo tenía yo preparado, pero lo de los hijos estar hablando, me comentó una vecina que había venido su hermano y que le había contado lo siguiente, había bajado él con sus hijos, adolescentes, a comer un día de labor, no estaba la madre, y habían bajado abajo al bar a comer, debajo de su casa. Y que cuando ya estaban un poco tomando el café y tal, se acercó un señor mayor de la otra mesa, estaba comiendo él solo allí, se acercó y le dijo, ¿usted es el padre de estos chavales? Y dijo él, sí, sí, yo soy el padre de estos chavales. Dice, pues le doy la enhorabuena. No han sacado el móvil, me he dado cuenta, en toda la comida. Han tenido una conversación fluida, y lo cual le doy la enhorabuena. Qué bueno. Y él lo contaba pues con orgullo, ¿no? Qué bueno. Con 3 hijos, sí. Adolescentes ahí comiendo. Una vez me dijeron a mí que cuando estabas delante de tus hijos con el teléfono móvil, o de tus nietos, con el teléfono móvil, estabas enviándoles un mensaje, y el mensaje decía, todo lo que entra por este aparatito me importa más que tu presencia. Y eso a todas las personas, que estamos hablando con ellas con el móvil al lado. Efectivamente. Qué interesante. Bueno, hay muchas pautas de estas, muchos hilos. También es cierto que hay muchos hilos que ella deja a nuestra cuenta, es decir, nos obliga a pararnos a pensar en muchos de los capítulos. ¿Hay algún capítulo especialmente significativo para ti que tú hayas dicho esto? No sé si la pregunta es muy ortodoxa, Juliana, pero ¿hay alguno que tú hayas dicho, en este capítulo estoy abriendo mi corazón? Yo creo que, a ver, cada uno de los capítulos creo que está una parte de mi corazón. Sobre todo en las reflexiones, porque en cada capítulo hay luego un apartado de conclusiones y de reflexiones para trabajar, que son reflexiones muy sencillas y muy simples, ¿no? pero muy experimentadas y muy vividas. Entonces quizá ahí es verdad que he dejado mi pensamiento o mi experiencia, no sé cómo llamarlo. Y hay una cosa que me gustaría seguir aprendiendo, es un reto que tengo, y que creo que nunca terminas de saber del todo hacerlo, y que es el arte de preguntar. Es una de las cosas que más me apasiona, saber preguntar, pero no por el hecho de sacar información a las personas, lejos de mí eso, ¿no? Sino por el hecho de sacar lo mejor de esa persona y ayudar a la otra persona también a reflexionar. O sea, eso es algo que todavía yo lo tengo muy pendiente, que no es fácil y que sigo en ello, trabajándolo mucho. Pones unos ejemplos maravillosos de cómo reconducir un problema o una situación sencillamente cambiando la forma de hacer una pregunta. Esos ejemplos también me han gustado mucho. De hecho, hay algunos ejemplos en los que he pensado cómo me hubiera gustado reaccionar de esta manera o reconducirlo de esta manera. Hace falta, evidentemente, no solo pararse a pensar, sino también conocerse bien, ¿verdad, sí, Juliana? Uno a uno mismo. Las conversaciones te dan esa oportunidad. Cuando tú estás en una conversación hablando con una o con varias personas, pues es una oportunidad, es un factor muy potente de autoconocimiento, porque te das cuenta cómo reaccionas, te das cuenta, bueno, que en cuanto te tocan un poco la fibra, pues saltas, que cortas, porque la emoción pues no es fácil de controlar a veces, ¿no? Entonces, claro, eso, lejos de decir, pues he metido la pata, pues qué mal lo he hecho, creo que es un factor pues, de dar gracias, porque te vas conociendo y sabes que siempre tienes que llevar un plan B, ¿no? Por si acaso. Y creo que sí, que eso te ayuda mucho a conocerte, ver cómo reaccionas y cómo respondes a las circunstancias. Ante una crítica, ante alguien que viene y te toca un poquitito esto, que te saca de tus casillas, pues cómo reaccionas, ¿no? Entonces, y cómo contestas, porque puedes contestar, bueno, o sea, generando, yo para mí, desde mi punto de vista, puedes contestar generando todavía más violencia
a algo que te ha sentado mal y que ha sido violento. Entonces, yo no, o vamos, por lo menos me parece que no soy partidaria de que realmente tú contestes generando todavía más violencia, sino quizá te paras a pensar, si en ese momento no puedes contestar, te calmas un poco, luego en ese momento o en otro ya dices lo que tienes que decir, pero de una manera mucho más serena. Eso tiene más fuerza y eso es verdad que a la gente le sorprende mucho y así sacas lo mejor de las personas. Pero poniéndote a su nivel y soltando y contestando como un partido de tenis, creo que no, por lo menos mi experiencia no es esa. Hay algo que me gusta especialmente y es porque estamos acostumbrados a oír hablar de la importancia de mejorar nuestros puntos débiles, conocer nuestros puntos débiles y mejorarlos. Y sin embargo, Juliana nos abre la posibilidad, en mi opinión muy realista, de sacar todo el partido posible a nuestros puntos fuertes en el ámbito de la comunicación. O sea, conocerlos y sacarlos. Que quien escucha bien debe perfeccionar la escucha. Quien es capaz de decir lo que quiere decir, tiene ahí una maravillosa herramienta, tiene que conocerla, tiene que usarla. Ese enfoque me ha gustado, porque es un enfoque positivo. Creo que estamos muy acostumbrados al examen de conciencia de los puntos flacos y no al examen de conciencia también de los puntos fuertes, que son seguramente las herramientas que hemos venido aquí a aplicar. Y para eso las tenemos. Sí, y además estoy segura que, bueno, yo toda la gente que conozco, de la gente que está aquí que yo conozco, realmente podría decir cantidad y cantidad de cosas fuertes, o sea, de puntos fuertes que tienen en su comunicación y que a mí me admira e intento muchas veces copiarlas. Porque no está mal copiar lo que nos gusta de otras personas, sobre todo si nos hace mejores. Está fenomenal y sobre todo porque también lo adaptamos a nuestra propia personalidad. No tienes por qué hacerte igual a la otra persona, pero hay cosas de la otra persona que te gustan y dices tú, ¿y yo esto cómo lo puedo llevar a la práctica? ¿No? Pues sí, yo de Carmen Guaita he aprendido muchísimo. Bueno, he aprendido mucho de todas las que estáis aquí, que conozco, pero de Carmen he aprendido mucho. Mucho. ¿Cómo es posible? Sí, pero muchísimo. Y es que se aprende de todo el mundo. Eso sí. Eso sí es verdad. Querías que abriésemos, ¿verdad, Sí, Juliana? yo creo que sí, que seguramente que hay cantidad de preguntas, o por lo menos algunas, entre el público que, bueno, estamos deseando pues conocer y que las hagáis. Tengo aquí el micrófono, quien quiera que le vaya la mano, se lo pasamos para que pueda salir bien, se escuche bien la pregunta. Todos a la vez. Muy bueno, Andrés. No es posible que os hayamos dejado apabullados. Vamos, es verdad, ahora necesitamos unos momentos de silencio. Pues si no rompo yo bien. Pues muy Sí, bien, por María favor. José, muy bien. Después de haberlo leído, bueno, yo solamente decir que conforme me lo iba leyendo me iba encantando y veía también a Juliana, como decías, Carmen, reflejada en el libro. De pronto me surgía una reflexión, ¿no? Y decía, tanto comprender y tanto empatizar al que tiene, con el que estás hablando, lógicamente, ¿cómo no caer en el relativismo? Muy buena pregunta. Muy buena José. pregunta. Muy buena pregunta. A ver, yo en ese sentido te diría que, vamos a ver, tú puedes entender muy bien a la gente, hay una empatía súper buena, que entiendes a las personas y ese entendimiento te hace ponerte en sus zapatos, en su vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no te puedes quedar ahí, no puedes, eso te tiene que servir pues para acompañar a la otra persona en un crecimiento personal, porque sería una empatía mala quedarte con sus zapatos. Es que no son tuyos, o sea, te los puedes poner un rato para ver qué horma tiene, para ver cómo es la pisada, para ver cómo son las cosas, pero claro, quedarte un zapato que no es tuyo está suplantando a esa persona que también tiene cabeza y que también tiene corazón y que también esa persona puede hacer las cosas por su cuenta. Por lo tanto, pienso que puedes entender, pero no compartir, quizá,
porque no es lo que tú piensas. Pero eso ya te crea un lazo con esa persona de poder acompañarla y de que esa persona a lo mejor quizá pues pueda mejorar, o bien podáis entenderos cada persona con su propio discurso, pero os escucháis, al tener empatía, os respetáis, os entendéis, y eso ya es muy interesante. Pero muy interesante. Ahora, no en la empatía y el acercarte a la persona y comprender no significa que tengas que estar de acuerdo con todo. Por supuesto que no. O sea, tú tienes tus ideas y ella tiene las tuyas. Ahora bien, a lo mejor escuchando a esa persona la entiendes mejor e incluso puedes cambiar algo también tus pensamientos. Oye, pues yo no había pensado en este punto de vista que me da esta persona. Quizá no lo voy a compartir, pero me está enriqueciendo y me está abriendo un poco más la mente de lo que yo pensaba sobre esto. Eso es muy interesante. No sé si te he contestado, María José. Sí, no, perfectamente. Sí. Lo que pasa es que yo tenía esa duda de decir, me encanta empatizar y me encanta comprender a la gente, pero también creo que tenemos que aprender a utilizar las palabras como transformadoras para ayudar a la gente y hacerles ver, desde nuestro punto de vista, por supuesto, en este momento, cómo podemos ayudarles a... Aunque verdaderamente creo que ya simplemente con escuchar, creo que estamos todos muy necesitados de que nos escuchen, ¿no? Yo cada vez lo veo más. Claro. Además, María José, hay una cosa y es que tenemos que utilizar palabras verdaderas. No pueden ser palabras hipócritas o palabras que realmente aduladoras, por decirlo de alguna manera, o palabras no. O sea, cuando tú hablas con una persona, estás utilizando, o sea, se nota enseguida. Porque, o sea, le dices algo que realmente ya has visto. Y dices, oye, he pensado lo otro, pero no son palabras mentirosas, ni palabras vacías de contenido, ni palabras que significan otra cosa, ni palabras que suenen distinto para que no hagan daño. No. O sea, no se trata de eso, sino se trata de palabras verdaderas, sinceras, o sea, que significan lo que significan. No vaciarlas de contenido. Maravillosa la idea, de verdad, Juliana, de que mejorar en la comunicación suponga avanzar en sinceridad. Me encanta, me encanta, sí. Dice el filósofo Habermas que la tolerancia no supone negar que haya cosas intolerables. Y va un poco, me lo ha recordado la pregunta que le hacías y que Juliana ha contestado brillantemente, yo no la voy a mejorar. Sí, bueno, yo quería preguntar, bueno, primero felicitar a Juliana y a Carmen por este gran rato que nos están haciendo pasar. Y quería preguntar, en este mundo en que la circulación de la comunicación, las palabras por vía de las nuevas tecnologías están perdiendo valor, porque incluso hay palabras que se les vacía valor y que ya casi no existen. Entonces, ¿cómo hacer posible un libro como este que tenga eficacia, la eficacia que busca Juliana, frente a esta devaluación del valor de las palabras a través de las redes, ¿cómo hacerlo? Para que no minusvalorar nada, pero poner las cosas en su sitio. Bueno, la pregunta la ha hecho Milagros Asenjo, que es una comunicadora nata, que se ha dedicado toda su vida a cubrir información sobre la educación en el ABC, y desde luego ella hace una pregunta de la cual la podría contestar ella misma, ¿eh? O sea, realmente esto tiene, o sea, Milagros la podía, o no, Carmen, que es muy amiga de Carmen Milagros también. Es un mito del periodismo en España y una maestra de periodistas, o sea que... Pero ella te ha hecho la pregunta a ti, Julián. Vale, bueno, también... en realidad yo creo que las cosas, me parece a mí, desde mi punto de vista, que, todo se empieza por poco, ¿no? O sea, yo no ahora mismo, ojalá este libro lo pudiera leer mucha gente que se dedica a la comunicación y le hiciera pensar y reflexionar acerca de las palabras que se utilizan, que podríamos decir que son todas muy políticamente correctas, ¿no? Y que se devalúan bastante y tal. Pero bueno, yo con este libro pretendo que empecemos por nosotros mismos a acostumbrarnos en nuestras conversaciones que tengamos a utilizar palabras verdaderas, que no pactemos,
con palabras vacías de contenido, incluso volver otra vez a refrescar palabras que a lo mejor se han ido un poco aislando, pues porque no son políticamente correctas, por cualquier cosa, y que tienen un significado en nuestro idioma muy potente. Quizá para expresar algo que con otra palabra no se expresa de esa forma, tan profunda o tan verdadera, por decirlo. No sé si con esto te he contestado, aunque tú también nos podías haber transmitido tu experiencia. Milagros. En otro momento. Vale. Buenas tardes. A ver, yo os quería preguntar, enlazando con la pregunta que ha hecho antes mi tocaya de nombre María José, que igual que intentar cuidar, ¿no?, todo esto de lo que estáis hablando, ¿no?, y vivirlo bien y tal, corres el riesgo de que te lleve al relativismo, yo también veo un riesgo, es que te pueda llevar como a distanciarte de las personas, que sería justo a lo mejor el efecto contrario de lo que pretendes conseguir, o sea, en el sentido de que en la medida que no encuentras personas con las que puedes tener esa comunicación, que te hagan caso, que te escuchen, ¿no? Que se dé todo eso, digas, bueno, pues empiezo a tener una lista de personas con las que pongo distancia porque no se está dando esa comunicación, ¿no? Entonces ahí, ese punto de equilibrio para gestionarlo, ¿cómo lo podemos hacer? Muy interesante también, os estáis haciendo unas preguntas muy buenas, muy potentes. Pues María José, yo te diría que en principio, vamos a ver, tú tienes que, o sea, yo no puedo gastar mis energías en cambiar a la otra persona, eso está claro. Mi círculo de influencia soy yo, no es el resto. Y muchas veces, no sé por qué tenemos esa tendencia todos, todos, no solamente yo, sino todo el mundo, tenemos la tendencia de que las cosas se solucionan si cambia la otra persona. O sea, si tú cambias, de verdad, o sea, todo sería distinto. O sea, podríamos tener conversaciones, podríamos tal, pero claro, el obstáculo es la otra persona que no cambia. Entonces, yo personalmente pienso que poner las energías en que cambie la otra persona hemos errado totalmente el tiro. O sea, el círculo de influencia somos nosotras. Y claro, el asunto es que tenemos que cambiar nosotras, o por lo menos favorecer siempre un contexto de conversación con todo el mundo. Pero no se puede obligar a la gente. Entonces, habrá gente que a lo mejor en ese momento no está preparada para tener conversaciones, y tú, si vas un poco consiguiendo ese clima, bueno, pues al final la gente te puede responder, pero nunca puedes marginar, por decirlo de alguna forma, o rechazar a personas que quizá pues no tienen ese hábito de conversación, de hablar de temas, pues porque ahora la conversación cuesta mucho, porque cansa. O sea, conversar con alguien cansa. Entonces, escuchar cansa. Y sobre todo, ahora que estamos que vamos tan rápidos. O sea, por favor, dímelo en titulares que me largo. O sea, que no necesito escucharte tanto tiempo, o sea, dímelo. Entonces, todo eso, para mí, es el mejor mindfulness que podemos hacer, porque es atención plena en esa persona. Eso es parar. Y cuando tú escuchas, estás adquiriendo una información, o sea, estás conociendo a esa persona más por lo que no dice que por lo que dice. De verdad. Entonces, es procurar trabajarte tú, o sea, crear siempre, allí donde te encuentres, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigas, tus amistades, siempre crear un clima como favorable para la conversación. Pero el resto ya no depende de ti, y eso hay que aceptarlo. Hola, Juliana. Yo en la misma línea que María José, pero un poco más. Ya no solo el que no quiera la persona cambiar, perdón, sino que por carácter no acepte, además hablo de personas muy cercanas, que no acepte lo que tú le puedas decir de que está mal en la conversación. Es que si se aferra a esto es muy difícil. Y no es que diga la dejo o no la dejo, porque no la puedes dejar, es una relación muy directa. Entonces eso es muy difícil de empatizar con ella. No sé si es más soberbio o menos soberbio, que no acepta ninguna sugerencia. ¿Te llamas?
Yo, Sí. Marigel. Marigel, es verdad, se me ha olvidado tu nombre, pero si es que eres mi alumna. El año pasado me Claro. y hemos apuntes que nos dice sobre lo de las palabras que me pareció fenomenal. El libro no lo he leído porque no sabía ni que lo habías escrito, pero veo eso, que es que hay personas que es muy difícil llegar a un grado de conversación y empatía. Ya por carácter. Sí, eso es verdad, o sea, hay personas así, pero yo creo, fíjate, que, a ver, cuando tú aceptas a una persona, a veces nos irritan a algunas personas, por decirlo de alguna forma, nos irritan, pero porque no las aceptamos, ¿eh? No las aceptamos. Porque queremos cambiarlas inconscientemente, tenemos ahí como una especie de bloqueo, no bloqueo, sino una especie como de... ahí porque cuando tú aceptas a una persona, te cambia la actitud. Aunque esa persona no sea como tú quieres que sea, aunque haya hecho lo que haya hecho y tal, pero si tú la aceptas, en ese momento ya tienes una actitud de decirle las cosas con cariño. Ahora, tú, vuelvo otra vez a decir lo mismo que le he dicho a María José, o sea, tú puedes decir las cosas con mucho cariño, bien pensadas y tal, pero el que cambie o no cambie no es cosa tuya, es cosa de esa persona. Pero claro, lo que nunca se puede hacer es utilizar un lenguaje cuando ya, o sea, porque claro, tenemos que tener también mucha paciencia, porque queremos las cosas también, estamos en una sociedad en que queremos las cosas aquí y ahora, decimos algo y ya queremos que cambie la persona. No, hombre, no. Es un proceso. Y a veces no basta con una conversación, a veces basta con muchas conversaciones, una detrás de otra. Entonces, de que cambie o no cambie, ya no es un asunto tuyo. Yo esto lo cuento mucho, yo creo que en el libro no sé si lo cuento mucho en mis sesiones. Una vez encontré en un parque un cuadro con un escrito. Iba paseando y de pronto me encuentro en una de las columnas de un parque, me encuentro un cuadrito con unas palabras escritas a mano, que hice la foto, que ponían, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Entonces, esa persona que tú quieres que cambie, le puedes decir aceptarla primeramente. Cuando aceptas las cosas ya estás en la vía de la solución. Y después, claro, ella tiene que ser ella. Ahora, contestarla diciendo, es que siempre haces lo mismo, nunca cambiarás, ese tipo de lenguaje es el que hace que las personas se cierren, ¿no? O sea, pues alguna cosa que ha hecho, algún aspecto pues, positivo, potenciárselo, pero claro, para eso es mucha paciencia, mucha reflexión y mucho amor a las personas, ¿eh? Y si se nos escapa no pasa nada, se pide perdón y punto. Vamos, que tampoco somos aquí perfectas, ni, vamos, ¿no? Que para eso está también el pedir perdón. Silencio profundo. No, hay una... A ver, ahí, Rosa. María Rosa, ¿no? Rosa María, esto. Sí, quería yo preguntaros, creo que quiero dar un giro de 180. Bueno. Por los momentos que estamos viviendo en esta sociedad, la gran fuerza que tienen las palabras, el idioma, el lenguaje, los vocablos, y cómo van efectivamente transformando la sociedad. Acláranos, amplíanos, ¿cómo se contrarresta? Sabemos perfectamente cómo contrarrestarlo, pero dime tú un poco. ¿Sabemos? No te he entendido muy bien, ¿sabemos? ¿No me entiendes? A ver, no, sí. La fuerza que tienen las palabras. Sí, pero el final, a ver, ¿cómo podemos...? Tu enfoque en sí. el sentido, no quiero quedarme solamente de tuyo. Sí, claro. En la sociedad en general. Sí. En la sociedad en general hay una potencia de lenguaje Ajá. que se utiliza con determinada idea. O sea, quiero provocar algo y lo que se está consiguiendo. ¿Cómo podríamos hacer? Aquí tenemos periodistas. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Pero sabes por dónde voy, ¿no? La gran transformación que yo estoy observando en nuestra sociedad, precisamente con el lenguaje. Ajá.
¿Sí o no? Sí, 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 sí. Es el título del libro, el poder Claro, transformador. Claro, claro, claro. No sé si me estoy explicando bien, no me quiero ir a decir, Sí. Pero por eso digo, no dentro de las relaciones entre nosotros que estamos aquí, sino algo más que nos está transformando la vida. Las etiquetas, Todo. Sí. ¿Qué más? los contextos, las palabras, las simplificaciones, ¿no? Te Sí. refieres a todo eso. Claro, es que lo estamos viviendo. Todos estamos pensando en las canciones, ¿no? Por ejemplo. Uf, qué pregunta tan peliaguda. No. Cuánto me alegro de no es- tener que contestarla yo, la Bueno, verdad. en realidad, es verdad, es una pregunta Tiene muy... una fuerza y estamos viendo, ¿no? Las consecuencias están bien. Pues ese es nuestro propio contexto. Ir un poco también haciendo reflexionar. Yo asistí hace, yo creo que fueron bastantes años, a una sesión de una persona con gente joven que justamente hacía reflexionar sobre la letra de las canciones y todo lo que transmitían las canciones. Y fue una sesión muy interesante de cómo hacer pensar también sobre esos mensajes que se transmiten, esas simplificaciones. Entonces, si nosotras o nosotros en un momento determinado nos damos cuenta, lo identificamos, ¿por qué quedárnoslo? ¿Por qué no transmitirlo, ¿no? A nuestro ambiente? ¿Por qué no decirlo? Yo me acuerdo de una canción de Enrique Iglesias. No la voy a tatarear porque sería horrible, ¿no? Bueno, a lo mejor llueve, que estamos necesitando, Pues ¿no? venga, dale. Pero era como, la letra era como una noche, solamente una noche, ¿no? Una noche. Entonces, hacer pensar sobre esos mensajes que te transmiten, creo que es muy, muy potenciador, porque la gente las canta, no se da cuenta, pero es verdad que inconscientemente se nos van quedando esos mensajes dentro y esas actitudes ante la vida también. Yo recuerdo, perdonad, porque es una batallita, que prometí a que el alumno que mejor se hubiera portado, los viernes, justo antes de irnos a casa, eran alumnos de primaria, yo he sido maestra, escucharíamos la canción que más les gustase, su canción favorita. Solo lo pude hacer una semana, la primera semana, porque salió una canción sobre el malecón de La Habana y todo lo que sucedía en el malecón de La Habana. Claro. Y pensé, como esto trasciende y lleguen los padres, o sea, me expulsan de la carrera docente. Es cierto, a mí también me preocupa eso que tú estás diciendo. Me parece, como tú dices, Juliana, que es una cuestión un poco de resistencia en nuestro ámbito personal o de permeabilidad en nuestro ámbito personal. Pero sí, ante los niños, ante los jóvenes, la banalización de las palabras, del contenido de las palabras, de los prejuicios. Sí, es un tema muy preocupante. Es un tema preocupante, pero que hay que identificarlo. Si lo hemos identificado, no nos podemos quedar con ello, sino tenemos que transmitirlo y decir, oye, ¿has pensado en esto? ¿Te has dado cuenta? A lo mejor no te... Pero yo creo que lo mismo que lo otro tiene impacto inconscientemente, esto también, y tampoco es de hoy para mañana, porque hemos pasado, pues todo esto es fruto de esa roturación de mentes de hace muchos años, que ha ido roturando las mentes, cambiando tal, hasta estos resultados. Bueno, pues ahora es todo lo contrario, o sea, hay que ir en el otro sentido, en nuestro ámbito, en la medida que podamos influir más, pero las canciones sobre todo son unos mensajes, pues, que en fin, que hay que identificarlos para luego poder transmitirlos, lo que nos dice eso. Incluso opinar sobre ellos. Claro, ¿no? y opinar, efectivamente. Sí, construir sobre una opinión ello. y opinar en nuestro ámbito. Sí, yo me acuerdo de un padre de familia que una vez contó una cosa súper interesante que a mí era su propia vida, ¿no? Y entonces decía, bueno, yo estaba, con todas cosas que a mí me gustaron muchísimo, yo estaba con mi mujer y estábamos los dos sentados frente a la televisión y estaban los chavales jugando por allí y en un momento determinado yo quería sacar un tema. Entonces, justamente pusieron la televisión y salió una canción de alguien famoso y tal, ¿no? Y entonces y yo le dije a mi mujer, ¿este que está cantando? O sea, no sabe ni lo que es el amor. Y el chaval mayor le dijo, bueno, papá,
¿y tú sabes lo que es el amor? Oye, perdona, estoy hablando con tu madre, ¿eh? No contigo. Y luego ya retomaron la conversación, pero claro, fue algo que lo hizo adrede, ¿no? Dice, y estaba también yo en mi despacho y resulta que llegó un chico a contarme cosas y tal, y en un momento determinado yo me abstraí totalmente de la conversación. Y entonces el chico me dice, era un alumno suyo, el chaval me dice, ¿pero me está escuchando? Y dije, bueno, sí, te estoy escuchando. Y dice, no estaba escuchando, estaba pensando, qué buen marido para mi hija. Y es que eso es otro tema que abordas, además, con mucha gracia, es la anticipación. Es decir, cuando hacemos preguntas que contienen la respuesta, esto nos sucede mucho a los profesores o a los padres, las matemáticas se te dan fatal, ¿verdad? O sea, eso ya está respondido. Ya. Y esas preguntas, y eso hablas de ello con mucha gracia, y son mecanismos que nos ayudan incluso en la vida de pareja, en la vida como padres de familia, como... Sí, bueno, vuelves al tema de las preguntas, que efectivamente es un hilo conductor del libro. Totalmente. Es difícil hacer preguntas que no contengan la respuesta. Es difícil. Sí. Que no prejuzguen una respuesta. Efectivamente. Es difícil, pero bueno. No es imposible. No es imposible, efectivamente. O sea, que muy bien. Muy bien, María José. Sí, claro. Quería preguntar que hay algo que yo creo que también da un poder muy transformador a las palabras, que es la intención. O sea, lo que tú quieres decir, o sea, lo mismo, o sea, notas que es completamente diferente cuando tú lo estás diciendo con una intención, las mismas palabras, es que cambian radicalmente, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría... A ver, explícate un poco mejor. A ver, María José. O sea, sí, pues que, por ejemplo, cuando tú haces un comentario a alguien, ¿no? Sí. Si ese comentario es más neutro, porque en principio pues no tiene a lo mejor tanto contenido emocional, ni para bien ni para mal, sí. pues bueno, ya está, ¿no? Estás trasladando un mensaje más o menos neutro, ¿no? Pero cuando ya lo lanzas con una intención positiva o negativa detrás, ¿no? A lo mejor esa misma frase cambia radicalmente cómo la dices tú y cómo la va a recibir la otra persona. Totalmente. ¿No? Entonces, en cuanto al poder de la intención, que te cambia completamente el sentido de una frase, ¿no? Claro. De una palabra. Sí, es verdad, ahí entran las indirectas. Cuando tú estás queriendo decir algo y lo dices con una indirecta, o cuando realmente tú estás hablando, aunque hables muy serenamente, pero estás transmitiendo una emoción ahí contenida y una emoción que la otra persona no se entera de lo que le estás diciendo, pero sí se entera de cómo estás tú, o sea, qué es lo que estás intentando hacer. O sea, eso es muy interesante porque las palabras y las frases no son neutras. O sea, siempre llevan información pero envuelta en emociones. Y por mucho equilibrio que queramos, siempre hay una emoción ahí que la otra persona lo percibe enseguida. Y es interesante, por eso la intención cuenta mucho en eso. Bueno, yo veo por aquí gente que yo creo, o sea, por ejemplo, veo a Cristina y Amparo que yo creo que quieren hacer preguntas, pero no les estamos dejando. No, me parece a mí, ¿no, Cristina? Tú antes querías hacer una pregunta. Me has dicho, luego te tengo que hacer una pregunta. ¿No ves? Como sí, lo que pasa que, claro, no les estamos dejando. Bueno, lo han hecho muy parecida, ¿verdad? Lo estábamos comentando. Es que lo que vemos nosotras es que cuando hay un diálogo es entre dos. Y a veces el que está enfrente pues no está por la labor. Entonces, ¿qué haces tú cuando el otro no quiere tener esa conversación, ese diálogo? Y es como si estuvieras delante de una piedra. Claro. Pues muy bien, Amparo. Entonces ahí no hay conversación. Está claro que ahí no hay conversación. Nunca se puede obligar a nadie a tener una conversación si esa persona no quiere. Ahora, es verdad que siempre hay que favorecerlo, ¿no? Y dejar libertad para que la otra persona pues quiera o no quiera. Hombre, es frustrante a veces. Es frustrante porque dices tú, y me encantaría tener una conversación que fuera, no sé, un poco más, con más tema, más así, más
condimento, pero a veces pues hay que dar tiempo al tiempo también, cuesta a las personas, es verdad que bueno, no nos abrimos con tanta facilidad, necesitan también que generemos confianza para poder tener conversaciones y eso hay que facilitarlo. Y nuestra amiga Olimpia siempre dice, ¿verdad? La confianza, como dice, la confianza no se roba, sí, se gana. Sí, sí. Siempre esa frase es muy suya. Nunca abres el corazón de nadie, te lo abren. Esto mismo, o sea, no se roba, te lo tienes que ganar, ¿no? La confianza te tienes que ganar. Y lo mismo que te tienes que ganar la autoridad. Y lo mismo que te tienes que ganar tal. Ayer me contaba una persona muy amiga que está en su trabajo que han creado, bueno, cuando ella llegó, pues los ojos así, muy, muy grandes y muy asombrada, porque tenían un ambiente de muchísima gente, pero en ese sitio tenían un clima fantástico de relaciones interpersonales, y eso que no es un sitio, es un ámbito sanitario. Entonces tenían unas relaciones, pero muy buenas, y ella se quedó un poco como diciendo, o sea, ¿y esto cómo ha sido posible, no? ¿Cómo lo han logrado? Entonces, claro, tienen unos jefes buenísimos que les interesan las personas, que entonces ella comentó, yo a mi jefa la reconozco como jefa, porque tiene autoridad, no porque sea jefa, sino porque tiene la autoridad que se la ha ganado. Entonces, claro, hay veces que tenemos personas que están con un poder, pero no tienen esa autoridad y no las reconocemos. Las tenemos que obedecer a la fuerza porque son jefes, ¿no? Pero no las reconocemos como tales, con esa autoridad. Yo creo, Juliana, a ver. También es importantísimo buscar la oportunidad. Muy bien. Porque a veces somos muy inoportunos. También. Es cierto. Pero a mí me pasa mucho con mis hijos, a mis hijos conmigo, con los maridos, con las mujeres. Y queremos tener una conversación que parece muy importante y el don de la oportunidad hay que tenerlo muy presente. Totalmente de acuerdo, Cristina. Has dicho ahora mismo una cosa fantástica, porque hay que esperar el momento también, eso lo que has dicho tú, el momento oportuno, ver cómo está la otra persona, porque si no está en actitud de escucha, porque a lo mejor, yo qué sé, tiene ahora mismo una cosa en la cabeza, ¿qué tal? Pues no es posible. Es más, se va a poner todavía más tensa. Entonces es importante eso. Sí, sí. ¿Me permites comentar, porque al hilo de esto, Sí, Juliana, sí, claro. Es que la pregunta y la respuesta de Juliana me ha recordado, espero que venga al caso y que no, que cuando tuve el inmenso privilegio de escribir la biografía de Santa María Rosa Molas, no es una santa muy conocida, pero es una santa de primera división, española, y me llegaron los documentos del archivo de la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano. Yo no me lo podía imaginar, o sea, una pila de legajos de los documentos de la canonización de un ser humano. O sea, me sentía sobrecogida de encontrarme con aquello. Y lo que más me impactó fueron los testimonios de las personas que la habían conocido y justo después de fallecer dieron testimonio para que la hicieran santa. Y uno de los testimonios era de una huérfana a la cual ella había acogido en la Casa de Misericordia en Tortosa, que ella dirigía, una huérfana que el testimonio que daba para la canonización de Santa María Rosa es que ella me preguntaba a mí qué opinaba de cosas que ella sabía hacer. Y cuando yo le decía, pero Madre María Rosa, si esto ya usted lo sabe hacer, ¿por qué me lo pregunta? Ella me decía, porque me importa tu opinión. Y esto nada más era el testimonio que una persona sin ninguna autoestima, o sea, una huérfana abandonada en un portal de una casa de monjas en el siglo XIX, que nunca vio la cara de su madre y que nunca la quiso su familia, ¿dónde encontraba la autoestima? Pues la encontraba en que a la Madre María Rosa le importaba su opinión incluso en cosas. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera era una maestría en la comunicación, ¿no, Juliana? Sí, total. Hacer hacer preguntas. Claro, Sí, el poder hacerle... No, ya lo sé que yo ya... Pero es que quiero saber lo que tú opinas, no Para solamente... ¿Sabes? A lo mejor a los hijos, por ejemplo, a los hijos adolescentes que tienen una visión del mundo, que la tienen, y de la actualidad y de lo que sucede. Me ha impactado mucho que después de la pandemia no se preguntó en los centros educativos a la gente joven cómo tomarían ellos las medidas de protección. Seguro que habían pensado ideas.
Pues sí. Pero bueno, no sé si viene al caso, No, pero es no, que me ha viene. recordado tanto vuestra pregunta que... No viene totalmente al caso. Sin duda, mira, mi nombre es Teresa, ¿vale? Sí. Yo creo que, a ver, no podemos olvidar que estamos en una sociedad absolutamente radicalizada y además que todos tratamos de ser homogéneos, todos iguales, que nadie diga nada que destaque. Entonces, fijaros, esta conversación, la pregunta que yo iba a haceros era, y ha degenerado lo que tú decías, Carmen. Nos esforzamos poco en hacerle preguntas interesantes a nuestros jóvenes. Yo tengo un nieto de 20 años, casi no me lo puedo ni creer cómo ha llegado a 20 años, pero ha llegado. Y viven en Dallas. Y me esfuerzo mucho en buscar noticias que normalmente son de ciencias o de cosas que han pasado que son llamativas. Por ejemplo, pues un señor que pide en Londres y que resulta que le han dado un título honorífico porque es el hombre más generoso de todo Londres. O sea, yo qué sé. Y entonces mi nieto, le cuento todo lo que me encuentro. Yo voy buscando cosas y me dice mi nieto de 20 años, jope, nana, me llaman nana. Es que nadie me cuenta cosas tan emocionantes como las que tú me cuentas. Y es que creo que nos tenemos que esforzar en sacar cosas que sean emocionantes, que nos alejen de esa mediocridad que hay en el ambiente, de esa manera de querer pensar todos igualitos. No, quiero disentir, no estoy de acuerdo. Y quiero decir que no estoy de acuerdo. Que no tienes por qué ser como yo, ni yo tengo que pensar como tú. Efectivamente. Porque en ese decirnos que no estamos de acuerdo, encontraremos el punto de grandeza de ambos. No que uno tiene razón, si es que la razón no existe. Es como la verdad, es etérea, está en todos los sitios. Entonces, creo que nos debemos de esforzar mucho en sacar temas interesantes y sobre todo, por favor, para los jóvenes. Yo les digo a mis hijos, ¿os dais cuenta? Estamos comiendo y los ponemos a todos en la mesa. Y yo les digo a mis hijos, pero solamente hablamos los mayores, es injusto, porque no sacamos un tema que a ellos les interese. Los mayores estamos hablando del tema que a nosotros nos interesa, pero tenemos que darle cancha a ellos, porque si les damos cancha, conoceremos muchas más cosas que nosotros como adultos no llegamos ni tan siquiera a entender. No, muchas gracias. Maravilloso. Teresa, de verdad, de sacar esas noticias para tus nietos, me Maravilloso. encanta. Son palabras inspiradoras, Sí. que les abren horizontes. ¿Es verdad? Sí, sí. Señora Juliana, yo cuando has dicho una cosa que has dicho, ¿no? Me ha llevado a pensar lo siguiente. Todas tenemos experiencia de que pues a lo mejor pasa una persona por un despacho de trabajo y dice una palabra, o ves un anuncio en la tele, o esas personas que a lo mejor hace muchísimos años que no vemos y recordamos no qué conversación tuvimos, sino cómo nos hacen sentir. Es decir, todo eso subliminal que existe y que a veces dice la gente, es que yo, bueno, de esta conversación, es que voy a hacer tal cosa. Y eso, es que me lo ha hecho ver esta persona, pero si no ha dicho nada de lo que me estás diciendo, pero me lo ha hecho ver que ya digo que no hablaba para nada de lo que va, de la decisión que ha tomado la otra persona. Entonces todo eso, ese valor subliminal que tiene toda palabra, todo, me parece muy interesante y que no sé cómo, si eso se puede adquirir o fomentar, es decir, porque tú estás hablando de pájaros y flores y la otra persona ha decidido, oye, este anuncio me ha inspirado tal cosa. Eso me parece muy interesante, ¿no? Y creo que hay gente que lo sabe aprovechar. Yo no sé si eso se podría conseguir o es, no sé, hay alguna ciencia que te enseñe o, ¿sabes? Porque me parece interesantísimo que una persona que
tome una decisión por algo que otra ha dicho que no viene al caso, ¿no? O sea, ¿quieres decir que a veces... El típico anuncio que está aquí por día y dices, vale, esto que hace tal cosa, además con energía. De esto sí hablas en el libro, cuando el sí, receptor, el receptor y el receptor interpreta libremente el mensaje del emisor. ¿Hablas claro, de eso? Sí, o sea, lo que quieres decir, Marisa, sí, o sea, que ahora mismo, por ejemplo, en esta conversación que tenemos así, a lo grande, ¿no? Podemos estar hablando de cosas y que cada persona puede inspirarle algo que a lo mejor no se ha dicho directamente, pero que, bueno, lo haya podido coger o él lo ha podido coger entre líneas. Sí, claro, claro. Sí, ya, te inspiró. De todos modos, eso también es verdad que claro, pasa que cada uno vemos la realidad o lo que nos están diciendo desde un ángulo concreto y de acuerdo con unas experiencias concretas ya vividas. Entonces nos hace interpretar las cosas de acuerdo con todos esos inputs que tenemos nosotros en la cabeza. Y entonces eso nos hace interpretar las cosas. A lo mejor ayer, cuando yo estuve con una persona y me contó todo esto de su ámbito, quizá otra persona que estaba escuchando no sacó todo esto, o sea, no sacó esto, sino sacó otra cosa diferente. Pero a lo mejor como tú vas con una visión de aprender, quizá si tú vas con una actitud de aprender, o sea, yo estoy segura que aprendes de todo, aunque estés en un sitio, en unas conversaciones que quizá no hayan hablado de eso, pero tú lo has interpretado de esa manera y te ha servido. Como cuando ves una película, ¿no? Que estás a tu caer, es decir, que no es que digas voy a aprender, sino estás viendo un anuncio y dices... Sí, te inspira, sí. Voy a hacer tal cosa. Claro, sí. Subliminalidad, digamos, que yo creo que hay mucha gente que sabe utilizarla. Claro. Entonces yo no sé si hay una ciencia y no sé, algo, ¿no? Bueno, es cuestión de, pues eso, de estar abiertos quizá, ¿no? De estar abiertos, de observar, de tener, o sea, la actitud creo que es importante en eso, de tener una actitud, ¿no? Y de escuchar lo que te dicen a ti las cosas. Sí. Porque es como si la musa la llevásemos puesta. Claro. Fíjate, ahora que dices esto, una de las frases que más me ha impactado a mí en la vida, la leí en la revista Hola. Muy bien. Sí, una entrevista. Os digo con quién, bueno, es que es impresionante. Con Lolita Flores. Y ella decía, muchas veces siempre pensamos en cuánto queremos a nuestros hijos, pero muy pocas veces pensamos cuánto nos quieren ellos a nosotros. Y yo me quedé impactada, dije, es verdad, qué gran verdad. Quiero decirte que era una revista, ni siquiera, no voy a contar la mentira de que la estaba leyendo en la peluquería, no, la compré, o sea, la había comprado, la tenía yo en casa. Claro. Entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo creo que eso es tan individual que es imposible que haya una ciencia. Como dice Juliana, eso está imbricado con tus intereses, como si llevásemos la musa puesta. ¿No? Y la musa algo que te ha evocado tu infancia, o algo que te ha recordado lo que te dijeron, o algo que es muy... Eso lo deja Juliana muy claro en el libro, la individualidad de la comunicación. Además, Marisa es mucho de eso, de que las cosas te inspiran. Cualquier cosa que no viene a cuento, de pronto, ¡zas! O sea, arrancas el tema y te lo apropias. Te llega, para ¿no? otra cosa. Sí, qué bonito. Sí. Eres permeable. Sí, es muy bonito, hay mucha gente que no lo es, ¿verdad? Efectiva, esa es la palabra adecuada, permeable. Sí, o sea, sí, porque hay mucha gente muy rígida, que es que la sientas delante de la 9ª Sinfonía de Beethoven y tampoco le dice nada. Claro. Sí, pero ¿cómo es posible? Sí, sin embargo, hay otra persona que cualquier cosa evoca. Pero ¿habría una ciencia? Yo creo que no. Yo creo que es trabajarlo, ¿no? Y estar con esa observación, dándote cuenta de las cosas y con esa actitud, creo. Y escuchar, lo que te has dicho tú es escuchar. O sea, escuchar incluso hasta los silencios. Los silencios también se escuchan. A veces escuchas algo, pero si tú sigues escuchando, escuchas mucho más sonidos. Y si sigues escuchando, seguramente que hasta oyes, no sé, el parloteo de las paredes, incluso me atrevería a decir, ¿no? O sea,
trabajar, escuchar. Pues yo creo que vamos a agradecer vuestra intervención, lo vamos a dejar aquí, sobre todo por no abusar de vuestra confianza y porque también el club de fans de Juliana está deseando que le firme ese libro. Claro. Bueno, ¿No? muchas Hemos gracias. preparado una mesa afuera, no vengáis aquí delante porque es para Juliana es muy incómodo firmar ahí, hemos preparado una mesa Sí, afuera donde gracias. están los libros y además Muy bien. puedes firmar con más facilidad. Muchas gracias, María José. Muchas gracias.